siempre existen contrastes. En todo tipo de información siempre existen contrastes. Sin embargo, los procedimientos son útiles para que las investigaciones sean llevadas a cabo con la menor cantidad de contrastes y la mayor precisión. En todo lo que puedan descubrir o ahondar. El tema el cual todos ustedes y donde sus atenciones cerebrales de sus 5 sentidos se ha llevado a cabo con total interés. Y eso es una alegría para nosotros, porque vemos detrás el esfuerzo de continuar la obra que implica recibir nuestros conceptos para ser compartidos por el resto de los humanos. Y tengo el gusto de estar aquí presente, compartiendo en un nivel que yo experimenté, sentí, pero al mismo tiempo estaba distanciado de todo este mundo físico, del cual vosotros no siempre sois conscientes. Ahora nuevamente me encuentro compartiendo vivencias físicas y no es mucha la diferencia entre cuando estuve conectado y a través de un cuerpo físico, ahora en la actualidad a través de este canal. No ha habido presentador ninguno esta vez. Lo he mandado a volar.
Tú vas a iniciar las preguntas. Yo trataré de responder lo mejor posible. En la medida que me lo permita el cerebro y las conexiones neuronales de este medium. Bien, maestro, primero, ¿con quiénes estamos dialogando? Dialogas con quien fue conocido y todavía es conocido en muchos medios como Osho. He querido participar de esta hermosa reunión para poder dar mi visión de la forma más coherentemente posible, para que vuestras preguntas calcen con nuestras respuestas. Y digo nuestras porque hay un número bastante amplio y grande de maestros y yo superiores o simplemente espíritus que están compartiendo a través de lo que llamamos vibración toda esta fiesta. Comencemos con la primera pregunta. O lo que tengas, viene bien. Bien, para comenzar, después de las charlas que hemos tenido sobre este tema del calentamiento global, básicamente que según desde que circula el internet o desde que lo circula el internet, algunos investigadores sostienen que el calentamiento global ha sido un afán publicitario para el cambio de las energías fósiles, mientras que otros postulan que el cambio climático ha sido producido por el hombre. En resumen, maestro, ¿es el calentamiento global una realidad? Publicidad, marketing, aprovechadores, gente siniestra y un tanto malhumorada. Siempre han habido, siempre habrá. Sin embargo, a pesar de las altas temperaturas en antaño, hace miles y miles de años atrás, en este planeta, tomad en cuenta que no existía el grado de contaminación y tecnología y los residuos que ella deja. Esto significa que simplemente el calentamiento global de esos miles de años atrás fue un calentamiento global natural.
En esos instantes no había nadie que se aprovechara de eso. Sin embargo, hoy en la actualidad sí existen aquellos de mente hábil, supuestamente inteligentes, que están siendo amparados por diferentes organizaciones e instituciones que incluso ocupando estos datos o registros de antaño para decirles a los científicos y estudiosos de hoy en día que se han quebrado la cabeza tratando de unir piezas unas con otras para así poder hacer que todo cuadre. Esos hábiles y poco inteligentes, pero astutos al fin y al cabo, claro que están usando esos datos para publicidad y marketing porque no les conviene que la realidad que en estos momentos el planeta, el globo entero está vivenciando, salga a la luz y la mayor cantidad de gente posible sea informada de esto. El calentamiento global, repito, es una realidad. Y ha sido una realidad hasta los días de hoy, pero no a nivel natural. Este es un calentamiento artificial, con algunos pequeños tópicos naturales, pero que aún así, por la retroalimentación, porque todo, absolutamente todo está conectado, al fin y al cabo lo natural se vuelve también artificial. El calentamiento es una realidad. Y no pueden ustedes, humanos, pero bellos humanos dentro de todo, cuya belleza yace en vuestro interior, no puede colocarse una venda en los ojos y seguir hacia adelante como si nada. Tomad conciencia, que es lo que se necesita hoy en día, conciencia. Para que sepan que esto es real y va en aumento. Es difícil que haya vuelta atrás con este proceso, porque en la medida que los diversos factores que tú has nombrado en detalle en tu presentación, no creas que no estaba atento. Todos esos factores se alimentan y retroalimentan unos a otros. Esta es una realidad caótica, muy poco reversible, pero puede ser disminuida, atenuada, si tomáis la suficiente conciencia para poder hacer algo, aunque sea a nivel individual.
repito y valga la redundancia, es una realidad. No haced caso, no hagáis caso de aquellos publicistas y marqueteros que tratan de tapar un gran agujero con tanta publicidad barata. Por suerte aquellos son unos pocos y los acontecimientos y las estadísticas son en su mayoría mucho más en cantidad a estos hombres que tratan de tapar solo por conveniencia propia. Prosigamos. Bien. ¿Qué le parece, maestro, si podemos ahondar unas 2 preguntas con respecto a los factores asociados a este calentamiento y después pasar, si el tiempo alcanza, hacia los temas de solución como energías renovables? Perfecto. Bien. Bueno, en primer lugar, ¿se podría, maestro, establecer una relación entre el aumento de la temperatura y la disminución de la capa de ozono que podemos ver en la presentación? ¿Qué nos podría comentar en base a esta correlación? Como lo dije anteriormente, todo está conectado. Todo. Tanto lo visible como lo invisible. Aquello que es abstracto como sólido. Todo es uno. No hay separación. Vuestra percepción fraccionada de vuestra mente y vuestro cerebro a través de sus 5 sentidos hacen que vuestra capacidad de ver, oír, sentir a través del tacto sea particular e individual. Entonces no logran darse cuenta de la conexión, de la red que existe en todo. Por lo tanto, si todo está conectado, de alguna forma, todo influye. La correlación que acabas de nombrar influye. Se culpó a los comúnmente llamados aerosoles y, entre otras cosas o detalles, por la capa de ozono. Yo me pregunto, ¿acaso un aerosol que proyecta pequeñas partículas líquidas compuestas de diversos químicos, ¿acaso no tienen temperatura? ¿Acaso no se relacionan con la temperatura atmosférica y geotérmica de todo este globo? ¿Acaso esas partículas líquidas no son suspendidas y al mismo tiempo llevadas hacia la atmósfera y guardadas y conservadas hasta que en su punto de ebullición revientan y producen más caos? La capa de ozono
en cierta forma, siendo afectada por muchos factores y principalmente por el tecnológico. También tiene correlación con la temperatura. Bueno, y maestro, ¿qué nos puede comentar? Una correlación quizás que no ha sido aún estudiada, pero no deja de ser interesante entre la actividad geotérmica y estas manchas solares. Si todo está conectado, hay un enlace, un link por cada elemento. Unos influyen más que otros, pero sin embargo se forma la red de acontecimientos que producen este efecto invernadero que a su vez prolonga el calentamiento de la Tierra. Si me hablaras de una temperatura, de una influencia geotérmica natural, convengo. Jamás temperaturas geotérmicas han afectado directamente a. Solo dentro de su campo natural. La Tierra tiene su propio sistema de secuencias que fluctúan, a veces son altas, a veces bajas y otras intermedias, pero todas son naturales. Pero cuando se comenzó o ha comenzado la era de la industria, de las empresas, de la tecnología, aumentan la temperatura de alguna forma y producen o trastocan la fuerza geotérmica de la Tierra, que también aporta lo suyo. Las manchas solares influyen. Si hablamos a nivel natural, no hay grandes problemas, pero cuando caen sobre la Tierra, alimentan y retroalimentan también como un elemento más el calentamiento. Por lo tanto, hay una correlación entre ambas. No es totalmente directa. Porque por otros factores, repito, como el tecnológico y el contaminante de diferentes residuos que van hacia la atmósfera, sí, las manchas solares tienen como enlace la contaminación tecnológica. Viene la mancha solar y aquí está la Tierra. Pero lo que hay en el medio de ambas, enlazando estos dos componentes naturales, es la contaminación del hombre.
La mancha solar de alguna forma se ve trastocada por esta contaminación. La Tierra se ve trastocada también por ella. Cuando conectan con este enlace, las manchas solares también cumplen una función que trastoca la fuerza terrestre, y la Tierra, por ende, trastoca también, repito, no directamente a las manchas solares, y esto hace que la temperatura también comience a aumentar. Como nada está separado, se producen estos problemas. Son muy difíciles de poder atenuarlos. Tendría que dejar de existir una sobrepoblación que consume en grandes cantidades desorbitadas, menos empresas del tipo que existen hoy en día. Pero como todo es una locura retroalimentada por el mismo sistema socioeconómico del cual el ser humano ha ido aceptando por la falta de conciencia, esto es muy difícil de poder atenuar. Por eso sigue en aumento. Sí hay una correlación. Directa, no. Enlazada, sí. ¿Tienen alguna pregunta para ver este tema? ¿Algo que quieran comentarle? ¿Algún Creo actividad cerebral por acá. Una consulta. Esta actividad de manchas solares que influyen sobre la Tierra, ¿también se ve en ciclos como o terremotos o flujo de mareas? ¿Se refleja? Especifica tu pregunta. ¿En qué sentido para ti sería ese reflejo? Cuando atraviesan la capa de contaminante, esas manchas solares y ese calor que se produce de alguna manera puede afectar o cosas como o terremotos o los flujos de las mareas submarinas. ¿Cómo va a decir? Sí, puede afectar, pero no en la forma que tú lo pensarías. Pero puede afectar en algún sentido. Como decía anteriormente, si todo está conectado, un solo elemento que sea presionado, como si fuese un botón rojo, comenzaría sigilosamente, silenciosamente, a activar los demás botones. Pero ustedes no se darían cuenta, y eso es lo que sucedió. No se dieron cuenta a tiempo, y ya han pasado muchos años con este tema. Y quedan muchos años para que esto continúe. Y quedan pocos años para revertir, o mejor dicho, atenuar tal problema. Sigilosamente no se dieron cuenta porque silenciosamente entró a activarse un botón, luego otro y otro y otro. Ahora ustedes solo con las edades que tienen, físicamente hablando, solo están viendo los resultados.
desde que se apretó el primer botón. Con esto quiero decir que sí hay relación. Pero no es totalmente directa. No lo es. Solo en un mínimo. No todos los problemas telúricos se producen por tormentas solares. No todas las mareas tienen contrastes por estas tormentas. Y las tormentas no están las 24 horas del día sobre este globo. Adelante. En cuanto al tema de la conciencia sobre la gente de este mundo, ¿cuál es la mejor manera de abarcar ese tema para que nosotros podamos generar aún más conciencia, ya sea o como individuo o como grupo? Es complicada tu pregunta, pero muy interesante y puede ser efectiva si encuentro el concepto o la sintonía conceptual adecuada para que sea transmitida a través de este canal. Conciencia deviene del sufrimiento y el dolor. El dolor produce conciencia. Aunque tengáis una piedra en un zapato y quieran seguir caminando con ella, entonces sois conscientes de la piedra en el calzado. Pero ya está en ustedes seguir con ella. Solo sienten alivio cuando ustedes sacan esa piedra. Hasta la más mínima y pequeña piedra puede estorbar vuestro caminar. ¿Qué hacen para darse cuenta de que una piedra está estorbando? El dolor y el sufrimiento que provoca la piedra en la planta de sus pies les da la señal para darse cuenta de qué o cuál sería el botón principal a accionar, presionar, para que envíe la señal adecuada para que vosotros, o como individuo o como grupo, como lo has dicho, tomen conciencia sobre este tema. Yo te digo, información y experimento. Los gráficos no son suficientes. Para una mujer que tiene que alimentar 3 hijos porque el hombre de su casa se ha ido, y no por problemas normales y común y corrientes de una pareja, simplemente se ha ido. Y ella tiene que luchar todos los días por sostener a esos 3 hijos. Y su atención está solo enfocada en esos problemas. Difícil es que crea o le interese esos gráficos.
porque no es su prioridad. Sin embargo, si queréis generar conciencia, grupal o individual, debéis informar a la población en lo posible. De forma sigilosa, para que los detractores no se den cuenta de vuestro trabajo bien hecho. ¿Alguna otra consulta? Nada más. Podríamos pasar a preguntar por la energía renovable, si no hay consulta. ¿Cómo se encuentra? Está todo bien hasta el momento. Aún queda algo de tiempo. Vayáis con esa pregunta y luego dejo paso a otro espíritu. Pues yo tengo que retirarme. Gracias. Hasta luego. Chao. Arriba. No, arriba. Bien, maestro, en base a este tema del calentamiento global y manejando más o menos ciertos factores que pueden, o que causan principalmente esto, tenemos diferentes fuentes para mitigar este calentamiento. Fuentes que son diferentes, con energías limpias llamadas o renovables. El único inconveniente que al ocupar este tipo de energías es que muchas de ellas, sus materiales, dependen aún de la misma fuente que contamina el petróleo. Por lo tanto, no son del todo renovables. Correcto. En base a eso, podemos catalogarlas en más limpias o menos limpias. ¿Cuál cree usted, en base a su opinión, que sería como una buena partida para ocupar este tipo de energía sin que aporte tanto a la contaminación? Si gustan, puedo dar una introducción un poco más con respecto a la contaminación de cada tipo de energía. Procede. Por ejemplo, cuando requerimos de la energía solar, el inconveniente no está en construir los paneles, sino en la composición de los paneles. Muchos de los materiales son sumamente tóxicos y otros son ocupados últimamente como de residuos nucleares, como para darle una función. En líneas generales,
vemos que este tipo resplandeciente, como lo llamaba Tesla, es bastante útil porque está. El problema es que para obtenerla tenemos materiales que en su manufacturación son muy tóxicos, y en su desecho también son tóxicos. Luego tenemos otros tipos: energía eólica, energía mareomotriz, energía hidráulica, que son en base a básicamente a mismos principios. El único inconveniente de esas es que producen de cierta forma un impacto ambiental, ya que se hace en el diseño, por ejemplo, de los molinos eólicos, son de grande envergadura y alteran el paisaje. Si queremos alimentar una población mundial en base a energías limpias, por ejemplo, de este tipo, nos damos cuenta que, en primer lugar, necesitaríamos demasiados para abastecer a los requerimientos energéticos de la población. Tanto en la marea matriz, que utiliza el mismo principio, tenemos que construir instalaciones y, bueno, quizás el océano allí tenga una propiedad mejor porque es bastante grande, pero en las zonas donde se obtiene energía generalmente son en las zonas donde la marea sube y baja en grandes proporciones, o sea, no se puede instalar en cualquier lugar. Lo que, por supuesto, hay un impacto ambiental. Y tenemos otra energía, como la geotérmica, que si bien al parecer, viendo todos estos pros y contras, es una de las más cifras en base a que siempre podemos ocupar el calentamiento, la temperatura de la tierra para evaporar agua, de esta forma generar nuestras turbinas. Tienen un costo que es en base a la región donde se utilice, que es el costo, me refiero al riesgo de un movimiento telúrico. Y finalmente tenemos una energía que puede ser ocupada, pero es en base a, si bien recuerdo, a microorganismos. Pero también requiere grandes cultivos para obtener esta energía. También esos microorganismos al cultivar, todos van a generar dióxido de carbono. Vemos que toda la energía tiene su riesgo. La nuclear, que es la que estaba olvidando, tiene su riesgo en sus desechos. Aún no se tratan del todo sus desechos. Ese es el principal riesgo. Y el grado que esto puede provocar también cuando hay un movimiento telúrico. Al parecer, todo este tipo de energías limpias o renovables, llamados así, que tienen su costo también no tan limpias, suenan como, al parecer, una energía parche para lo que venga a futuro, que es algo totalmente independiente. Se puede obtener energía de ahí. ¿Es necesario, usted cree, que este tipo de energías existan como parche para buscar una nueva fuente? Lamentablemente, si vuestra tecnología para vuestras mentes y vuestros sentidos es elogiable y al mismo tiempo es complicada, porque el avance y los intereses
generados y creados por muchos de los que aportan, incluso de los que investigan estas nuevas tecnologías llamadas energías renovables, no están del todo avanzadas, depuradas, por lo tanto no son energías 100% limpias. Hay una energía que no ha sido tomada en cuenta del todo. Podemos denominarla como energía transparente o energía blanca. Mientras en las zonas árticas el hielo se va desvaneciendo, y los estudios de esos glaciales son principalmente por el desvanecimiento de los mismos. No se ha estudiado del todo, porque no se ha llegado ahí, a la cristalización y condensación del centro de esos glaciares, donde se produce cristales de hielo muy sólido, que serviría para hacer o generar clones o copias, entre comillas, artificiales. Que produciría la energía blanca, que sería mucho más pura y limpia, y difícilmente podría dejar residuos como los otros inventos. En el interior de las aguas, donde están sumergidos hasta cierto punto esos grandes y grandes glaciares, hay tremendas condensaciones de cristal muy sólido, del cual pueden extraer esa energía. Pero hablo de clones o copias de ellos para que los glaciares no se acaben. Es una fuente rica en energía, si es bien investigada y aplicada. Curiosamente, por un tema precario, paneles solares, sistemas geotérmicos, entre otros factores industriales que permiten estas supuestas energías renovables, claro que dejan residuos.
Por una parte, no está la habilidad porque no se ha llegado al punto de que esto sea realmente renovable. Entonces va a tomar tiempo. Y dos, hay intereses creados que cuando construyen algo, lo construyen a medias. No puede ser completamente renovable y limpio. Algún residuo tiene que dejar. Porque la mente, dentro de su inteligencia, es precaria. Con o sin intención es precaria. Y el invento tal no va a ser completamente ni 100% renovable. Tengo una pregunta. Es sobre esa energía transparente. Hace un tiempo atrás yo conocí otra fuente de energía, no sé si será la misma, que estimula la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte de los núcleos de los átomos. Y de ahí se emiten fotones que con el tiempo se acumulan y se condensan, como si fuera agua o como si fuera sólido, y se almacenan en tubos de vacío. De esa energía yo he sabido que otras civilizaciones la han ocupado en otros mundos como reemplazo a todo lo que es productos del petróleo. Esa misma energía al mismo tiempo es inestable porque es, ¿cómo decirlo?, volátil. Esa energía la llaman luz sólida. He escuchado ese nombre que se la da. ¿No es la misma energía que proviene de los cristales? Cuando hablo de cristales que están inmersos en la profundidad de esas aguas y de los mismos glaciares, no me refiero exclusivamente a cristales como el cuarzo, que es uno de los más sólidos que existe en este planeta. Hablo de cristales de agua. Hablo de cristales de hielo. Son mucho más sólidos que el hielo en sí. Pero si son bien estudiados y tratados, se puede conseguir una copia fiel para producir y reproducir estos cristales de hielo. Lo que tú estás sugiriendo es distinto. Porque lo que yo comparto es más de este mundo. La luz, siendo líquida o siendo sólida, puede ser rescatada de cristales más sólidos aún, como el cuarzo. Si son tratadas adecuadamente las partículas que componen justamente estos elementos. Pero es un caso muy difícil a tratar porque requiere cierta tecnología fiel que al mismo tiempo es costosa. Mi propuesta es mucho más al alcance.
Un vehículo podría funcionar con agua. También podría funcionar con hielo. ¿No se imaginan ustedes un vehículo que transporte 1 o 2 grandes cubos de hielo bien sólidos y cristalizados, y que por medio de la evaporación de los mismos se vaya consumiendo y aquello vaya brindando diversas energías, como el agua en sí y el vapor? Ese mismo vapor, si es bien tratado, puede ser como combustible para otros mecanismos, como si fuese gas. Aún queda mucho por avanzar, queda mucho por estudiar e investigar. Y aquellas tecnologías que podrían llegar a ser renovables, la gran distancia está no solo en la economía, sino en los intereses maliciosos en base a esa economía. Si hay más dudas, las vamos a dejar para otras sesiones, para que no se escapen. Apúntenlas. Debo dejar este canal. Vuestra cooperación, vuestro interés ha sido alentador, y por eso os doy las gracias. Debo marcharme. Hasta una próxima oportunidad. Pueden llamarme Tar-El. Soy el espíritu, o aquello que no puede captar mi organismo biológico. Estoy encarnado o conectado, como ustedes gusten llamar. Veo vuestro interés, que de los pocos seréis muchos. Eso es júbilo para todos los espíritus que hay en este momento. Pertenezco a una raza evolucionada espiritual y tecnológicamente. Usamos distintos tipos de energías. Son energías limpias, no contaminan nuestro suelo.
Cada residuo es prácticamente nulo. No llega a cero, pero sí es eficazmente tratado. Espiritualmente, así es como llaman a vuestra evolución y vuestro crecimiento. Somos avanzados con un tipo de experiencia y vivencias distintas a las vuestras en lo que llamáis iluminación. Nuestros centros motores, nuestro sistema psicomotor, nuestros lóbulos, en las diferentes áreas del cerebro, se conectan y comparten la energía que nos permite mantenernos en lo alto. Nuestras vivencias